Diputado Giustiniani, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Nosotros, desde el bloque Igualdad, también vamos a votar en contra de esta ley. Nos parece absolutamente necesario una ley de transporte del año 1934, que no existe ninguna ley. Todos estos 50 y pico de años de funcionamiento de concesiones precarias ha determinado lo que todos hemos comprobado a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Recorriendo la provincia, en el interior de la provincia, uno de los principales reclamos siempre ha sido el transporte. En Venado Tuerto, en Casilda, en Alcorta, en Rafaela, en Sunchales, en San Justo, en Vera, donde uno haya estado, uno de los principales reclamos ha sido el transporte. Malo y caro, ambos reclamos. Y el transporte interurbano también. Me parece que este diseño planteado, incluso que se ha manifestado en las distintas exposiciones en el día de la fecha, manifiesta una cuestión que es un poco el corazón de la cuestión, que es la regulación, porque estamos hablando de un servicio público, ¿no? Entonces, servicio público es la regulación. Una cuestión de forma debiera haber ido también a la Comisión de Obras Públicas, porque la materia de regulación no es de la Comisión de Transporte, sino que es de la Comisión de Obras Públicas. No, me hubiera gustado discutir esto en la Comisión de Obras Públicas. Hay una cuestión fundamental que recién fue resaltada por el diputado Mascheroni y por el diputado Delfrade en cuanto a la cuestión de control. Si hablamos justamente, y comparto el diagnóstico, de lo que pasó con Montica, precisamente ha sido una falta de control. Y entonces la cuestión de control en la materia servicios públicos habla del corazón del problema, que es de un ente de control. Es decir, que se postergue a un posible envío de un gobierno que todavía no está, para dentro de un año, un ente de control de una ley que se está aprobando, me parece que no es lo que corresponde. Si el ente de control tendría que estar dentro de esta ley, y dentro de esta ley tendría que estar otra cuestión que no fue mencionada, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mucha contundencia, sobre todo en el fallo del ministro Rosati, cuando fue la audiencia pública del gas, la famosa multitudinaria audiencia pública, tuvo 5 meses el país parado esperando esa audiencia, producto del tarifazo aquel del 2.400% del ministro Aranguren, es contundente en cuanto a la significancia del 42 y 43 de la Constitución Nacional. No se puede dar aumento de tarifa sin previa audiencia pública. Y posteriormente a ese fallo, la misma empresa provincial de la energía, ante cada aumento tarifario, a pesar de no tener ley que explicite esto, realizó audiencias públicas. Este tema está un tema fundamental, que es otro corazón del servicio público, que es que las tarifas sean justas y razonables. No está incluido en eso concretamente la audiencia pública. Es decir, que dos institutos claves del servicio público manifestados desde el plexo normativo de leyes y sobre todo de la mayor, que es la Constitución Nacional, no se contemplan en la presente ley.
Y yo creo que esta ley quizás se llama Ley de Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de la provincia de Santa Fe. Habría que agregarle que debería llamarse también Ley de Extensión de las actuales concesiones de transporte. Muchos de los actuales legisladoras han sido intendentas, tienen una experiencia, gobernador, tiene una experiencia de lo que es el manejo administrativo del Estado y de las relaciones con los cuerpos deliberativos. Dar una concesión directa por 10 años, porque son 8 años, 7 más 1, más el artículo 8 que permite darle 2 años más, es una concesión directa de 10 años. Y la verdad que este artículo 43, puesto como disposición transitoria, se transforma en una verdadera ley de extensión de las actuales concesiones de transporte por 10 años. Violatorio, desde mi punto de vista, de 2 artículos mismos dentro de la misma ley. Porque el 43 contradice el artículo primero, que plantea un régimen de explotación de los servicios compatible con los principios de transparencia, igualdad y concurrencia entre los postulantes, cosa que se viola dándole 10 años más a los actuales concesionarios. Y con el artículo 8, que plantea la concesión se otorgará a través de procedimientos licitatorios por un plazo máximo de 10 años. O sea que nos preocupa mucho este artículo 43, sobre todo en la forma que está planteado desde el punto de vista del derecho administrativo. Porque dice, los permisos y concesiones vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley deberán otorgarse a sus actuales titulares. O sea, nosotros estamos desde esta ley exigiendo con el deberán, o sea que hasta desde ese punto de vista se puede abrir un debate acerca de la cuestión del poder discrecional, del poder concedente, a quién le corresponde, si al Poder Ejecutivo o si desde la legislatura nosotros estamos imponiendo el deberán al gobierno, al Ejecutivo, que es el poder concedente real en esta concesión de servicios públicos. Daría para un debate mucho más de fondo, porque el legislativo, la legislatura, no tiene los elementos. Yo no participé de la reunión de transporte, a lo mejor lo tuvieron, pero por ejemplo de la ecuación, no sé si la Comisión de Presupuesto la tenía en su poder, del contrato actual, de la ecuación económica financiera del contrato que tiene hoy las empresas para hablar de rentabilidad o no, o qué tipo de rentabilidad de las empresas de acuerdo a tarifa e inversiones. Es decir que en general son temas que han estado ajenos, por lo menos mi humilde experiencia legislativa, a lo que significa la extensión de una concesión. Sí, en mi experiencia ejecutiva, sí son temas, materias, por ejemplo esta de dar una extensión de una concesión desde el poder discrecional de un poder ejecutivo, no de un legislativo. Por estas razones, presidente, porque están fuera de esta ley 2 institutos que para nosotros hace el corazón del servicio público, que es la audiencia pública y el ente de control, y por mostrar nuestra preocupación por este artículo 43 de las disposiciones transitorias, que desde nuestro punto de vista es claramente debatible desde su constitucionalidad. Muchas gracias.